A lo largo de la historia, muchos mundiales han resaltado de forma negativa por amaño de partidos, arbitrajes dudosos y robos descarados. Sin embargo, creo que ningún caso le llega al que ocurrió en Corea-Japón 2002. Mientras en otros mundiales las cosas quedan en especulaciones y teorías, lo de este mundial simplemente no hay por dónde verlo. Fueron una cantidad de injusticias contra una cantidad de equipos, todos con el único propósito de favorecer al local. Vamos a repasar qué fue de Corea-Japón 2002, el mundial de los robos. Para mi sorpresa, mientras buscaba datos para el video, fue que la decisión de la sede no tuvo ningún escándalo en el proceso de elección. Al contrario de lo que pasó en años siguientes con las sedes de Sudáfrica, Rusia y Qatar, por ejemplo, Corea del Sur y Japón se ganaron su localía de forma limpia y sin sospechas del público. Lo que sí causó polémica a la hora de la elección fue que Japón jamás había clasificado a una Copa del Mundo previo a la decisión tomada en 1994. Uno pensaría que con esta presión de cumplir como sede, sería Japón el equipo que buscaría tener éxito a toda costa, y sorpresivamente no fue así. El papel japonés terminó de forma destacable, pero jamás polémica. Pasó la fase de grupos como líder y se fue en octavos de final sin ocasionar escándalo. De Corea del Sur, sin embargo, no se puede decir lo mismo del todo. Aquí es donde empiezan los robos y las injusticias, y no todas favorecieron solo a los coreanos. Vamos a hablar de 10 partidos en los que las acciones arbitrarias fueron cuestionables como mínimo y criminales en su máxima potencia. El hecho de que en el 15% de los partidos de la Copa hubiera tanta discusión y debate sobre eventos puntuales es preocupante. Jamás se había visto ni se ha vuelto a ver un mundial donde este problema fuera tan evidente. La primera situación que vamos a revisar fue en el partido de fase de grupos entre Turquía y Brasil en la primera fecha. La acción en cuestión fue el penal del minuto 87 a favor de los brasileños. La discusión no radica en el hecho de que la acción es falta o no. Claramente se observa un agarrón a la camisa de Luisao y el árbitro con toda la razón amonesta al jugador turco. Sin embargo, conceder un penal a favor de Brasil es donde hay un problema. En el video se puede ver que toda la falta se produce fuera del área. El jugador cae dentro, pero la falta ocurre varios centímetros antes de la línea. Esto fue determinante para que Brasil consiguiera una victoria apurada contra Turquía y posteriormente se llevara el liderato de su zona. Continuamos con Italia, la selección más perjudicada en esta Copa del Mundo. Comencemos. En el partido contra Croacia de la segunda fecha, Italia estaba sufriendo, pero había logrado mantener el empate a 0 en el primer tiempo. En el minuto 49, un gol de Vieri fue invalidado. No entiendo muy bien por qué. El video que encontré no da el mejor ángulo, pero supongo que era por un posible offside del asistidor. De igual manera no lo vi fuera de lugar como para ameritar la anulación. Después, en el tiempo de descuento, hubo otro gol que pudo haberle dado un empate necesario a los italianos y por alguna razón lo anularon de igual forma. En esta ocasión por la falta de Inzaghi al jugador croata. En un solo partido hubo 2 goles anulados de forma muy debatible para el mismo equipo. Esos 2 goles le hubieran permitido a Italia ser líder de grupo y evitarse al engendro del demonio que fue Corea del Sur en esa Copa del Mundo. Justo en el tema de Corea del Sur, es hora de hablar de su partido final de fase de grupos contra Portugal. En este partido los portugueses sufrieron 2 expulsiones por faltas hacia los coreanos, y para mi sorpresa estas sí fueron correctas. Los jugadores portugueses disputaron bastante las acciones, pero no había mucho que defender cuando las acciones eran así de barbáricas. En este caso tengo que admitir que no hubo arbitraje polémico, ya que las faltas sí que eran meritorias de amonestaciones, especialmente por el juego brusco en general que hubo durante todo el partido. Terminamos con la fase de grupos con el partido entre Italia y México. Este partido tenía mucho de por medio y comenzó con muchas acciones italianas y con un gol anulado para la Azzurri. Este partido también causó algo de disputa por esto, pero veo la anotación y puedo decir que estaba fuera de lugar. Sin embargo, poco antes de eso hubo un posible penal para los europeos, que en mi opinión es una situación más debatible. No obstante, creo que ante todo fue un partido que transcurrió sin injusticias completamente descaradas. Lamentablemente no se puede decir lo mismo de los partidos siguientes.
Hasta ahora, las decisiones y polémicas vistas no fueron tan determinantes. En ciertos casos, si hubiesen dado un par de puntos o una victoria a un equipo que lo necesitaba, pero no han sido tan definitorias de eliminaciones tempranas. Palabra clave, hasta ahora. Todavía quedan varios partidos por revisar y ya a partir de los octavos de final, cualquier gol, penal, tiro libre que sea polémico, sí puede definir todo el destino de un equipo. Continuemos. Empecemos con uno de los partidos más emocionantes de esta copa, el clásico de CONCACAF entre Estados Unidos y México en los octavos de final. Cuando el partido iba 1-0 a favor de Estados Unidos, se produjo una acción de posible penal para los mexicanos que hubiera igualado la contienda de ser convertido. En el minuto 55, durante un córner para México, ocurrió la mano de un jugador estadounidense, pero el árbitro no vio la acción y no concedió un penal que en retrospectiva es muy visible. Posteriormente, Estados Unidos duplicó su ventaja y eliminó a México de la Copa del Mundo. ¿Creen que hubiera sido diferente con el penal mexicano? Corea del Sur vuelve a hacer acto de presencia en este video, esta vez contra Italia. Este partido es conocido por ser de los más polémicos de los mundiales. Desde el inicio hubo una injusticia cuando el árbitro concedió un penal inexistente a favor de Corea del Sur. No hay una falta en esta acción que amerite el penal que se dio. Afortunadamente para Italia, Buffon logró atajar el tiro y mantener el partido igualado. Después tenemos la expulsión de Totti. En el área de los coreanos, Totti fue derribado por uno de sus contrincantes. La acción podía no haber sido un penal. Las repeticiones no me permiten tomar una decisión clara al respecto. Sin embargo, el árbitro no solo dijo que no había penal, sino que amonestó y expulsó a Totti por un supuesto piscinazo. Ya van 2 acciones en contra de Italia en el mismo partido y todavía no hemos acabado. Este mundial empleó la regla del gol de oro, por lo que si un equipo anotaba en el tiempo extra, el partido llegaba a su fin sin más. Italia sacó todo su poderío en el tiempo extra, a pesar de tener un hombre expulsado y milagrosamente consiguió un gol de oro, que fue anulado de forma rapidísima. De las 3 acciones problemáticas de este partido, este gol me parece que fue el menos polémico. Comprendo cómo pudo haber sido difícil verificar si estaba offside o no. Pero con los antecedentes anteriores y todas las trabas que le pusieron a Italia, es obvio que aunque el gol fuera visiblemente legal, lo hubieran anulado de todas formas. Este tiene que ser uno de los robos más visibles de la historia del fútbol y no lo digo como fanático de Italia. Tengan en cuenta que en 120 minutos, la Azzurri tuvo que batallar contra un penal en su contra, un penal no otorgado, una expulsión y un gol anulado. Todos con demasiada polémica y sin ser realmente acciones claras. Estoy dispuesto a darle mérito a Corea del Sur por tener una buena fase de grupos, pero desde este punto, el resto de su Copa del Mundo me parece que queda invalidada por este tipo de situaciones. Siguiendo con los octavos de final, tenemos el partido entre Brasil y Bélgica. Gracias a un usuario en mi último video fue que decidí hablar de este tema, y la acción de este partido en particular me dejó completamente sorprendido. Cuando este encuentro todavía estaba 0-0, los belgas lograron ponerse por delante gracias a un gol de cabeza, pero este fue anulado rápidamente. La cosa es que no sé por qué lo anularon. La repetición que encontré demuestra que no había fuera de lugar, ni alguna mano del jugador belga y tampoco falta sobre el jugador brasileño. Quedé en blanco cuando vi esta acción por primera vez, porque no comprendí la anulación del todo. Incluso en el artículo de ESPN que busqué, no indican la razón del por qué el gol no fue válido. Si alguien sabe la razón de esto, por favor díganlo en los comentarios. Tal vez me dé más perspectiva del asunto. Ya terminamos con la ronda de los octavos de final, y es hora de hablar de los últimos 2 partidos con polémica. Empezamos con la controversia menos sonada entre Estados Unidos y Alemania. Después de un córner de los norteamericanos, Estados Unidos casi se adelanta en el marcador, pero un jugador alemán detuvo el balón en la línea con la mano. En mi opinión, la acción es clara, no parece tocar el cuerpo anteriormente y la mano no está en posición natural. El árbitro, sin embargo, no dio penal a favor de los estadounidenses, y estos posteriormente quedarían eliminados tras el gol de los alemanes. El partido final es, sin lugar a dudas, el más polémico de todos. Estamos hablando del encuentro de cuartos de final entre España y Corea del Sur.
Los coreanos rápidamente exhibieron un estilo de juego muy brusco. Varias faltas fueron cometidas, pero ninguna fue sancionada. Sin embargo, España fue quien abrió el marcador, con un gol que terminó siendo anulado de forma muy dudosa. Minutos después, España volvió a sacar una ventaja, que nuevamente fue anulada y no entiendo por qué. El partido finalizó en empate a 0, pero Corea del Sur sacó su pase a semifinales tras ganar en la tanda de penales. Con esto concluyen los arbitrajes cuestionables y los robos del Mundial de 2002. Todos estos casos hablan muy mal de los árbitros elegidos en esta copa, ya que nunca se ha visto tanta polémica en tantos partidos. Haya habido robo directo o no, o compra o amaño, el hito de Corea del Sur de llegar a semifinales se vio manchado por las injusticias vividas durante el Mundial. Quiero hablar un poco de Corea del Sur, porque no se me hace ninguna coincidencia que este equipo haya sido el más favorecido por los árbitros. La fase de grupos de los coreanos fue muy meritoria, ya que tuvo partidos limpios y sin escándalo. Es a partir de los octavos de final y de que empieza a enfrentarse con equipos de renombre que comienza a pasar todo lo sospechoso que ya dimos a conocer. Ya para las semifinales y con el papel cumplido de ser una sorpresa, las decisiones arbitrales dejaron de ser a favor de Corea del Sur, y hasta ahí llegó la participación del conjunto asiático. A la hora de la verdad contra Alemania y Turquía, se vio el amplio dominio que tuvieron estos conjuntos sobre la inexperta selección coreana, que perdió sus 2 partidos finales una vez sin los árbitros de su lado. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. ¿Cómo creen que el mundial hubiera sido diferente sin estas situaciones? ¿Creen que hubiera habido un campeón distinto? Los leo en los comentarios. Yo soy Funanimator y con esto me despido.